Bien, como les comentaba, la clase 7 se titula Objetivos del Diagnóstico Territorial. Es una especie de mapa avanzado de las cuestiones relacionadas con em, el análisis urbano, pero ya esta vez ya en una siguiente escala, ¿cierto? Con los temas relacionados con la escala territorial. Respecto de los objetivos del diagnóstico territorial, ¿cierto? ¿Por qué hacemos diagnóstico territorial? Es importante diferenciar algunas cuestiones en tres grandes grupos: los objetivos más conceptuales, los prácticos y los éticos de desarrollar este tipo de análisis. Respecto de los conceptuales, es importante comprender el territorio como un sistema y por lo tanto tenemos que hacer análisis multisistémico, podríamos decirle. Pero al mismo tiempo entender cada uno de los subsistemas es importante para comprender sus interrelaciones. Eso a nivel conceptual lo hemos venido conversando, tiene que quedar claro. Respecto de los objetivos más prácticos, ¿para qué nos sirve el diagnóstico territorial? Es para hacer planificación territorial. Justamente usando estrategias que equilibren los modelos territoriales existentes, justamente pensando en todos estos subsistemas. Y ahí el concepto, por ejemplo, de sustentabilidad, que habla de algunos subsistemas como el económico, el ambiental y el social, tienen que entrar en equilibrio. Por eso hacemos diagnóstico territorial multiescalar y multisistema. Eh, Justamente para hacer una planificación urbana equilibrada, ¿cierto? Sustentable, y algunos cuando digo equilibrada, está hablando de un término un poquito más amplio porque la sustentabilidad se enfoca en tres grandes ejes, incluso podríamos hablar de que aquí podríamos incluir más ejes, ¿cierto? Equilibrada como en términos un poquito más amplios. Y por otro lado, es importante cuando planificamos la cuestión territorial, planificamos las ciudades en el territorio, entender que el desarrollo urbano genera externalidades negativas, eh, y eso hay que controlarlo. Tenemos que hacer cada vez una planificación con menos externalidades negativas para el medio ambiente, para las personas, para todos los subsistemas que estemos estudiando, y por eso también tenemos que entender factores exógenos, factores externos, factores que no dependen de la propia planificación, y los factores o potencialidades endógenas de un territorio que dependen sí propiamente del plan o de la planificación que estemos desarrollando. Y por último aparecen los aspectos éticos, ¿cierto? La ética es la rama de la filosofía que estudia el bien y el mal, lo justo, lo injusto, y esas consideraciones que van cambiando en el tiempo. O sea, lo que era justicia hace algunos eh, siglos ya no es la misma que la de ahora, eso va cambiando, pero hay temas éticos importantes de considerar. ¿Por qué? Porque la planificación territorial tiene un impacto directo sobre las asimetrías y nosotros tenemos que planificar en función de mejorar esta asimetría o achicar esta brecha de desigualdad. Éticamente, o desde la justicia social, justicia espacial, incluso podríamos hablar, eh, tenemos que desarrollar planes, ustedes, nosotros, nosotras, que hacemos planificación, que hacemos arquitectura y que en un siguiente nivel hacemos planificación urbana y que también podríamos dedicarnos a la planificación territorial. Tenemos que hacer una planificación ética que considere estas cuestiones. No podemos hacer planificación, por lo menos esta universidad no lo enseña así, otras universidades tendrán otros marcos éticos. Nosotros no podemos pensar en proyectos que no piensen en la justicia social y espacial. Si desarrollamos proyectos en el otro sentido, en el sentido de acrecentar las desigualdades, en verdad no estamos respondiendo a estos factores éticos relacionados con el diagnóstico territorial. Eh, ¿Por qué? Porque se afecta sistémicamente el potencial social, económico y ecológico de un sistema, ¿cierto? Cuando introducimos variables como una obra arquitectónica, como un proyecto urbano, como un proyecto territorial, como un ordenamiento territorial al, al sistema, estamos modificando estos subsistemas, estamos afectándolos. Lo importante es que pensemos en una planificación que afecte este sistema positivamente, ¿cierto? Que lo lleve a ser más justo, que lo lleve a ser más democrático, que lo lleve a ser más habitable, y esos conceptos empiezan a aparecer como importantes, y son importantes de considerar. Estamos buscando que la planificación urbana que generemos, o la obra arquitectónica urbana, o lo que sea que estemos haciendo, mejore la calidad de vida de las personas y la sustentabilidad. Pensar en algo que vaya en contra de eso queda fuera de nuestro marco ético y no debería ser una propuesta que salga de un arquitecto o una arquitecta de la UTEM. Eso es importante de considerar. Respecto de los subsistemas, hemos hablado de algunos, ¿cierto? De algunas capas de este subsistema, pero aquí aparecen las principales de un análisis multidimensional, preferentemente urbano, urbano-territorial.
son la economía urbana, hemos estado estudiando aspectos relacionados con economía, la gobernanza, ¿cierto? Los temas de la toma de decisiones y cómo se estructuran los actores dentro de esa toma de decisiones, la infraestructura urbana, la sociedad, la cuestión social, y el medio ambiente. Esos 5 son los grandes aspectos de un análisis multidimensional. Por eso ustedes van a tener cada uno su rol, cada una su rol en el siguiente ejercicio relacionado con algunos de estos aspectos, ¿cierto? La persona que esté destinada al análisis urbano tendrá que tener en cuenta en su aporte al proyecto de planificación justamente estos espacios, los vamos a revisar más adelante, estos temas relacionados con cómo aporta a la propuesta. Las personas que están más relacionadas con el tema político tendrán que revisar los aspectos de gobernanza, las personas que están en un rol más ambiental tendrán que considerar estos aspectos, y los sociales más en estos aspectos. Infraestructura urbana se nos queda un poquito fuera porque en verdad tiene que ver con una cuestión más ingenieril que nos aportan otras profesiones. El resto de los temas también los abordan otras profesiones. La gobernanza desde la ciencia política, la economía urbana desde la economía, ¿cierto? El medio ambiente desde la ingeniería ambiental, la geografía, otros ambientes, y la sociedad desde la sociología, la geografía humana. Entonces, respecto de estos subsistemas del territorio y respecto de los objetivos, vamos a hablar de que existen subsistemas con expresión espacial. Esos son los que nos importan. Hay subsistemas que no tienen expresión espacial. Como estamos estudiando arquitectura y urbanismo, nos vamos a dedicar exclusivamente a esos aspectos relacionados con las personas y los espacios, ¿sí? Principalmente son la infraestructura, el espacio físico, el soporte del desarrollo urbano y el medio ambiente. Esos son los principales subsistemas de expresión espacial. No obstante, vamos a revisar, ustedes saben, economía, política y otros. Entonces, obviamente podrían tener como esta expresión, esto es un análisis multisistema con sistemas de información geográfica, que tiene más o menos esta expresión, que son básicamente estas subsistemas o capas que vamos agregando al gran análisis urbano territorial. Bien, entonces respecto de los sistemas con expresión espacial, estamos hablando de este tipo de análisis, pero ustedes saben que tenemos otras consideraciones importantes. En específico el tema de la sociedad urbana, sobre todo que es como el componente más importante. Ustedes saben que cada vez más vivimos en ciudades, por lo tanto la sociología urbana sigue siendo un aspecto súper importante de las cuestiones que tenemos que entender para hacer una buena planificación. ¿Cuáles son las preguntas que abre el estudio de la sociedad urbana? ¿Cómo son las personas para las cuales planificamos la ciudad? ¿Cómo son? ¿Qué necesitan estas personas? ¿Qué es lo que quieren? Que puede ser distinto de lo que necesitan. Eso es interesante de revisar. Una cosa es lo que necesitan, otra cosa es lo que quieren. Muchas veces esto no tiene mucha relación. ¿Cómo se identifican estas personas? ¿Con qué se identifican? ¿Con qué elementos urbanos se identifican? ¿Con cuáles no? Y por último también, ¿cuáles son los derechos? Esta cuestión es súper importante, tiene que ver con cuestiones más jurídicas. Incluso podríamos agregar un siguiente capa de análisis que sea la cuestión jurídica, que es propia de los abogados que se dedican a temas urbanos, pero como se nos escapa un poquito y es un poquito más complejo, lo vamos a ver en todo caso el tema más jurídico relacionado con la planificación urbana en Chile, sobre todo, un poquito más adelante. Aquí lo incluimos como parte de los derechos sociales, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos sociales que tienen las personas que viven en nuestras ciudades que vamos a planificar? Luego tenemos aspectos relacionados con algunos conceptos que empiezan a ser importantes cuando desarrollamos planificación. Por ejemplo, el tema de la inclusión social. Cuando hacemos planificación, si un proyecto me dice que no quiere desarrollar inclusión social, que quiere ir en el sentido contrario, estamos hablando de una planificación poco ética. Otros aspectos son, por ejemplo, la calidad de vida. Vamos a desarrollar una planificación que mejore la calidad de vida. Otros temas importantes de considerar son el género. No es lo mismo planificar para hombres que para mujeres, hay consideraciones especiales. Podemos agregar a nuestra planificación un enfoque de género, un enfoque relacionado con la educación, un enfoque relacionado con la salud infantil. Vamos a ver que empiezan a aparecer grupos que pueden necesitar o pueden querer cierto equilibrio respecto a la planificación y cierto enfoque, cierto énfasis. Y para saber cuáles son esos énfasis tenemos que conocer la población o la sociedad urbana a la que estamos planificando. También aspectos importantes a considerar por quienes estén estudiando el tema social en la ciudad tienen que ver con
la cultura, ¿cierto? El desarrollo de prácticas culturales y los temas identitarios. Con qué espacio, qué expresiones relacionadas con la identidad se generan en el espacio, pero también qué tipo de espacios son más identitarios que otros, cuáles son importantes. Y esto es clásico de error de planificación que no considera la cuestión sistémica, que es una planificación que no considera a los habitantes o la sociedad urbana en función de las cosas importantes o que los identifican, y pasamos una carretera por encima de una cuestión religiosa, pasamos un tren por encima de pueblos, de sectores ancestrales de pueblos indígenas. Eso se está viendo hoy día, por ejemplo, en el Tren Maya, en México, un proyecto de un alcalde, o sea, de un presidente que se supone de izquierda, ¿cierto? Plantea un proyecto de carácter territorial, un gran tren que atraviesa grandes sectores o las principales ciudades y sectores productivos de México, una tremenda obra de ingeniería que se supone de cierto grado de planificación, pero resulta que hoy día está planificado que pase por encima de lugares que son importantes para la cultura, para las culturas, para los pueblos originarios en México. No considera entonces el tema identitario. Y otras cuestiones relacionadas y que están muy presentes hoy día. Tenemos que desarrollar una planificación urbana que piense en la violencia y en los derechos humanos. Es una cuestión básica, y aquí yo les voy a preguntar, y esto lo hago en general en clase, pero como hoy día estamos online seguramente nadie me va a contestar. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Alguien sabe cuál es algún derecho humano? Porque nos llenamos la boca y hablamos un montón de derechos humanos, que hay que respetar los derechos humanos y todo, pero aquí nadie eh, nadie es capaz en general, y esto no es una recomendación con ustedes, esto me pasa en general en los cursos, e incluso yo en algún momento también, cuando estaba en el pregrado y después también en el posgrado, tenía cierto grado de ignorancia respecto a los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos relacionados con la ciudad, con la ciudad, por ejemplo? Pero resulta que estamos todo el día hablando de derechos humanos y de derechos sociales, pero no sabemos cuáles son. Son cuestiones importantes a considerar cuando hablamos de sociedad urbana. Luego, un siguiente subsistema es el tema de las infraestructuras. Hemos hablado en algunos otros cursos sobre estos conceptos. Infraestructura entendida como los soportes, ¿cierto?, físicos, que permiten el desarrollo urbano o la subsistencia de una sociedad urbana que vive en ciudades complejas. Y ahí nos surgen preguntas como: ¿dónde están los principales equipamientos de la ciudad? ¿Cuál es su cobertura? ¿Hasta dónde llegan a satisfacer las necesidades de las personas estos equipamientos? ¿Cuáles son los déficits de infraestructura o equipamiento de la ciudad? ¿Dónde están los sectores con mayor cantidad de equipamiento de infraestructura? ¿Cuáles son los sectores con menos? ¿Hay suelo suficiente para nuevos equipamientos y áreas verdes, por ejemplo, como una parte de esta infraestructura urbana? Todas esas preguntas nacen justamente de esta consideración infraestructural. Entonces ahí aparecen otras consideraciones que tenemos que saber, tenemos que conocer, para entender justamente esta cuestión relacionada con la infraestructura. Por ejemplo, la planificación. ¿Cuáles son los planes que hay para aumentar infraestructura, para quitar infraestructura? En general nadie planifica para quitar infraestructura, ¿cierto? Siempre es para agregar. ¿Dónde están esas planificaciones? ¿Cuáles son las normas que regulan estos equipamientos y esta infraestructura? ¿Quiénes son los que desarrollan estas infraestructuras? ¿Son empresas privadas? ¿Es el Estado? ¿Quién está a cargo, por ejemplo, del desarrollo de la infraestructura de agua potable en una ciudad como Santiago? ¿Lo conocen? Hay que conocerlo. Si queremos planificar Santiago o si queremos planificar cualquier ciudad, tenemos que conocer cómo se desarrollan, cómo se planifica y cómo se norman estos elementos en la ciudad. El tema de transporte y movilidad también son importantes, la infraestructura vial, los equipamientos básicos, y aquí aparecen otros temas como por ejemplo las nuevas tecnologías. Eh, Hemos hablado mucho también respecto de, y no en las clases, sino que justamente en las conversaciones que hemos tenido, de lo importante que son las nuevas tecnologías como una infraestructura a considerar en la ciudad. La falta de conectividad a Internet en condiciones como las que estamos viviendo son un problema, ¿cierto? Compañeros que viven en sectores donde la señal llega mal, o donde se corta el Internet cada cierto tiempo, donde se corta, esto ya es menos normal en Santiago, pero en otras regiones, en otras ciudades más pequeñas, que se corte la luz es algo recurrente. Eso tiene que ver justamente con la infraestructura urbana. Nuevas tecnologías, antenas de celular. Yo ahora mismo estoy viviendo en un edificio que tiene muy mala señal para mí, de mi empresa de teléfono, y casi no puedo hablar por teléfono, pero sí conectarme a Internet. Hablo entonces como por WhatsApp y no por teléfono. Y aparecen ese tipo de consideraciones. Incluso
con esta contingencia de la pandemia y todo, ya empiezan a haber voces que empiezan a hablar de las nuevas tecnologías o el Internet como un derecho. Si nos obligan a quedarnos en la casa, pero al mismo tiempo desarrollar actividades como el teletrabajo o las compras online, no es el Estado el que debería ser capaz de sostener esta infraestructura de conectividad como es Internet para todos o todas. Es una pregunta que surge en estas condiciones. El siguiente subsistema es el económico. Aquí surgen otras preguntas que tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de desarrollo económico de la ciudad? ¿Cuáles son las principales actividades de una ciudad? Hemos hablado de que las ciudades están cada vez más especializadas. ¿A qué se dedican las personas que viven en la ciudad? Eh, Están más relacionadas con el sector primario, por ejemplo, la extracción de cobre en el caso de Antofagasta. Son habitantes que se dedican a los servicios en el caso de ciudades como Santiago. Son habitantes que se dedican a las cuestiones de la economía turística, por ejemplo, en el caso de Valparaíso. ¿A qué se dedican las personas en la ciudad o en el barrio que vamos a planificar? Son cuestiones importantes. Tenemos que conocerlo para después planificar y decir como, bueno, entonces vamos a hacer un giro al modelo económico, vamos a cambiar, vamos a ir hacia una ciudad creativa o lo que sea. Si no sabemos a qué se dedican las personas en el barrio, ¿cómo lo vamos a poder planificar? ¿Cómo aumentamos las oportunidades laborales de la ciudad? ¿Cómo son o cómo invierten? ¿Quiénes son los inversores de la ciudad? ¿Quién pone el dinero para el desarrollo urbano? Es otra cuestión importante, más allá de que si después lo consideramos éticamente reprochable o no las actuaciones de desarrolladores inmobiliarios, de agentes económicos, de especuladores, rentistas, lo que sea, pero hay que conocerlo. Tenemos que conocer cómo es el mercado del suelo, pero también cómo son el mercado de otras actividades relacionadas con lo laboral. Son aspectos importantes a considerar, son preguntas importantes que tenemos que respondernos antes de ir a planificar. Entonces, respecto de la economía urbana, aspectos o conceptos a considerar de forma cada vez más importante, está el tema de la globalización y sus efectos. Cada ciudad tiene grados distintos de globalización o de inserción en los mercados globales. Por ejemplo, cómo funciona la economía de Santiago respecto de la economía globalizada es completamente distinto de cómo funciona una ciudad como Puerto Montt respecto a la economía globalizada. Tenemos que conocer este grado de inserción en, en la globalización o en el proceso de globalización, con el sentido también de entender que el sistema económico también, incluso no solamente depende de cuestiones endógenas propias de cada ciudad, sino que también están relacionadas con otras ciudades, con otros países y con otros flujos de capital. ¿Cómo es el mercado laboral de nuestra ciudad? ¿Quién invierte en la ciudad, cierto? ¿Cómo es la inversión urbana? ¿Cuál es el grado de innovación que se está incluyendo en términos económicos a la ciudad? Y finalmente también otros aspectos a considerar, sobre todo en Latinoamérica y en el sur global en general. Estamos hablando de Asia, África. Son justamente las economías informales. Son importantes de conocer, son importantes de respetar también en alguna medida. Y ahí está otro error clásico y lo habíamos conversado justamente en la clase anterior, otro error clásico de la planificación que no piensa en el sistema económico existente, que dice, bueno, vamos a ir hacia este tipo de actividades. Este barrio de aquí en adelante va a ser un barrio tecnológico. Y resulta que en verdad es un barrio con una economía informal alta y donde la mayoría de las personas se emplean en actividades informales y nosotros estamos empujando hacia un proyecto que no tiene nada que ver con el modelo económico actual, que podemos planificarlo, pero tenemos que tener consideraciones de que en verdad podría fallar nuestra planificación si es que la economía informal es muy alta o tiene otras consideraciones. Entonces también, vamos a decir informal, muchas veces hablamos de manera peyorativa respecto a estos aspectos informales, pero son importantes de conocer y de respetar. Si hay un barrio que tiene mucho comercio ambulante, bueno, eso hoy día actualmente está penado por la ley, el comercio sin boleta, un montón de cuestiones relacionadas con aspectos legales, pero finalmente las personas se emplean en ese tipo de lugares. Prohibirlo no es ninguna solución, porque básicamente lo que hace es generar una deseconomía en muchas familias. La prohibición de la economía informal es una cuestión con la que se viene luchando en Latinoamérica, en India, en África, con mucho tiempo, y desde mi parte creo que, y lo que yo enseño por lo menos, que creo que es el enfoque equivocado, porque justamente tratar de esconder esta economía informal no tiene ningún sentido.
justamente lo que hay que hacer es entenderlas y planificar en función de ese entendimiento. Muy relacionados también con la cuestión social, ¿cierto? Un cuarto subsistema o cuestión a considerar es el tema de la gobernanza. La gobernanza nos abre preguntas como la siguiente: ¿quién toma las decisiones sobre la ciudad? ¿Cómo es este modelo? ¿Cuál es el equilibrio o desequilibrio? Porque normalmente es un desequilibrio. Es muy raro que haya un equilibrio entre los actores y que la toma de decisiones sea absolutamente democrática. Siempre hay desequilibrio entre el poder que tienen ciertos actores de la toma de decisiones y otros que no tienen ese poder o que tienen un poder muy, muy pequeño. ¿Cómo es ese desequilibrio de actores? ¿Cuáles son los actores que toman decisiones? Desde el ámbito político, ¿a quién escuchan los políticos? ¿Escuchan a las empresas? ¿Escuchan a sus ciudadanos? Todos esos aspectos son importantes a considerar, tanto como a nivel de casuística, ¿cierto? Cómo lo hace cada gobierno, por ejemplo, por sí mismo, o también cómo es la estructura, cómo se organiza el Estado para tomar decisiones. ¿Tiene formas de participación ciudadana? ¿No las tiene? ¿Toma decisiones a puertas cerradas? ¿Es un gobierno abierto? ¿Es un gobierno transparente? Etcétera, etcétera. Y finalmente la pregunta más importante es con quién debemos consensuar estas decisiones. ¿Qué es lo que hace un planificador cuando llega a una ciudad? Entiende el mapa de actores. Y claro, están ciertos actores que tienen mucha preponderancia, como normalmente los actores económicos y los actores políticos, pero resulta que no podemos tomar decisiones pensando en el mejoramiento de las asimetrías territoriales si es que no consideramos otros actores que pueden ser súper importantes para tomar decisiones, tanto para que la ciudad sea mejor como también para que sea más justa. Entonces, primera tarea del planificador cuando llega a un lugar es conocer a los actores y también generar posibilidades de mayores equilibrios. Normalmente el planificador no tiene el poder de decir como, no, sabes que vamos a escuchar a todos democráticamente, pero sí tiene el poder de desarrollar estrategias de participación ciudadana, por ejemplo, que permitan a otros actores incluir o escuchar la voz de ciertos actores políticos informales, barriales, vecinales, que pudiesen aportar buenas ideas, pero que los actores políticos en general no están tomando en cuenta porque los consideran poco importantes. El planificador tiene ahí la tarea de decir como, bueno, si no tenemos a estos actores incluidos en la toma de esta decisión, en verdad lo que vamos a tener va a ser un plan fallido de aquí en los próximos años porque no están todos los actores que tienen que estar para que sea un proyecto que mejore la ciudad. Entonces son aspectos a considerar y que aparecen cuando hablamos de gobernanza. ¿Qué conceptos aparecen cuando hablamos de gobernanza? El tema de los presupuestos, quién decide en qué se gasta la plata, sobre todo del Estado, de las empresas, evidentemente no hay tanta poder de decisión, pero sí respecto de la plata pública, del presupuesto público, aparecen temas, y bueno, si no hay presupuesto participativo, ese tipo de cuestiones, aparece la cuestión de la transparencia como una cuestión importante. Si no se puede acceder a la toma de decisiones, por lo menos que la toma de decisiones y que la plata que se gaste se comunique de forma transparente, es una cuestión cada vez más importante. Otra cuestión, otro tema súper importante es la participación y el desarrollo de las metodologías de participación. Ustedes como arquitectos, arquitectas, planificadores en el futuro, les va a tocar tomar decisiones del tipo como cuál es la metodología que vamos a desarrollar para desarrollar una participación ciudadana efectiva. Esas metodologías hay que estudiarlas, hay que proponerlas, hay que ir probándolas, qué sirve, qué no sirve, pero hay que considerarla en nuestros proyectos de planificación, cómo incluimos la participación. Otras cuestiones relacionadas son el tema de la democracia, o incluso más allá de si es de una cuestión binaria, como esta toma de decisión o esta planificación urbana es democrática o no, es qué grado de democratización va a tener la toma de decisiones, y las cuestiones de empoderamiento social, urbano, que son cada vez más importantes. Y ahí está de nuevo el siguiente error de la planificación, que podría ser no considerar el empoderamiento ciudadano como un factor a considerar, tomar decisiones entre 3 o 4 personas, llevar esas decisiones a la ciudad y que esas no fructiferen porque el empoderamiento de la ciudadanía está en contra. Y eso también es una cuestión clásica, decir como, no, este es el plan, hay que ejecutarlo de esta forma, vamos a gastar, las empresas se van a poner de acuerdo con los políticos, vamos a gastar de esta forma la plata para que la ciudad sea mejor, y la ciudadanía, no porque el plan sea malo, sino que solamente porque la ciudadanía no fue considerada, se opone al plan. Entonces hay que considerar estas cuestiones de empoderamiento. Y por último, tener súper claro que las cuestiones del activismo comunitario son también un espacio en el que los arquitectos y los planificadores del futuro van a tener que tener una consideración especial cada vez mayor.
y ahí esto podríamos empezar a hablar de esto como muy profundamente y abrir muchos temas relacionados con esto, incluso con las cuestiones relacionadas con lo que está pasando hoy día, en la pandemia o en los problemas sociales que están ocurriendo en Estados Unidos, respecto justamente de este poder cada vez mayor y creciente del activismo comunitario. Hace 10 años los planificadores, algo de metodología de participación sabían, les interesaba, que sé yo, era un tema nuevo, pero no consideraban para nada estas cuestiones como de proyectos incluso que pudieran venir desde abajo hacia arriba. Pero hoy día ya son como la mitad de los proyectos de planificación urbana son de abajo hacia arriba. Y cada vez, yo creo que van a ser cada vez más importantes. Quizás no tienen, hoy día tienen un desequilibrio en términos económicos. La cantidad de iniciativas que vienen de abajo hacia arriba, del activismo comunitario hacia las políticas públicas, es grande en cantidad, pero poco en volumen de inversión o de dinero. Por eso va a ser cada vez más equilibrado. Es una cuestión a considerar. Otro aspecto, otro subsistema que tenemos que tener en consideración es el tema medioambiental. Ustedes van a tener también un encargado en cada uno de sus proyectos del tema de medio ambiente. ¿Y cuáles son las preguntas que abre el tema medioambiental? Es, por ejemplo, ¿cuál es el modelo de desarrollo que se propone? Tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver con las nuevas concepciones de modelos de desarrollo sustentable, ¿cierto? Considerando que el medio ambiente es una cuestión que tenemos que cuidar. Hemos tomado como humanidad, ¿cierto? Como humanidad entre comillas, porque en verdad son los estados a través de la ONU, hemos tomado ciertas decisiones respecto de nuestro desarrollo desde los años 80 en adelante, ¿cierto? Con el informe Brundtland y todas las consideraciones respecto de desarrollo sustentable, de crecimientos controlados, de cuestiones económicas relacionadas a sus modelos de desarrollo y su impacto ambiental que hay que considerar. Hay que conocer, por ejemplo, la agenda ambiental del lugar donde vamos a planificar. La mayoría de los estados, justamente por estas cuestiones relacionadas con los compromisos a nivel internacional, han desarrollado agendas medioambientales o políticas públicas medioambientales que se ponen objetivos, que se ponen a veces genéricos, pero a veces bastante más concretos. Toda esa cuestión hay que conocerla. De dónde y cómo obtenemos los recursos para el desarrollo de nuestros proyectos de planificación también es importante considerar. Y por último, que es como la gran pregunta, es si este modelo de desarrollo que estamos proponiendo para cierto barrio, para cierta ciudad, es sustentable en el tiempo, si permite a las generaciones futuras, que es como la clásica idea del informe Brundtland de la ONU, ¿cierto? Si esta forma de planificación y este modelo de desarrollo permite el disfrute del mismo nivel de vida o la misma calidad de vida a las generaciones futuras. No siempre la planificación incluye este tipo de cuestiones. También es un tema nuevo. Para nosotros quizás parece un tema como, esto es obvio, o sea, nadie podría oponerse, pero resulta que no era un tema de la planificación hace 10 o hace 5 años, es cada vez más reciente, entonces hay que considerarlo de forma importante. Parte importante de la planificación urbana a nivel profesional, a nivel de consultoría, se basa en las cuestiones ambientales. ¿Cierto? Ustedes conocen todas estas fórmulas administrativas de suponer que se cumplen con ciertos factores ambientales o con ciertos objetivos, las declaraciones de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica. Vamos a hablar de eso en el futuro para el caso de la planificación en Chile. Entonces, una cuestión básica es justamente que este plan considere cuestiones ambientales y que los objetivos, que dentro de los objetivos estén las cuestiones ambientales. Entonces ahí aparecen políticas, las políticas ambientales en general, las agendas locales, las agendas de ciudad, las agendas 2021 se la llamaba, se quedó corta porque 2021 ya llegó y no hemos hecho nada respecto al cambio climático. Sustentabilidad, temas de contaminación, ya como a nivel de monitoreo, tenemos cuestiones de aire, de agua, que el ciclo de la vida urbana o sea, genera contaminación en estos espacios o en estos subsistemas ambientales. Ustedes tienen un ramo incluso de esta carrera, un ramo específico para las cuestiones ambientales, que está relacionado con los temas de construcción, pero también el urbanismo son cuestiones importantes. Y por último, también lo hemos hablado, los temas de riesgos socionaturales, los riesgos que tiene la sociedad en función de ciertos desastres naturales. Por eso se le llama riesgos socionaturales, porque se generan sobre una sociedad. Si hay un tsunami en un sector natural, no pasa nada, el agua sube, moja un poco y se devuelve.
pero si hay una sociedad en ese borde costero que está afecto a la posibilidad de que haya tsunami, empiezan a aparecer estos riesgos socionaturales. Otra cuestión importante respecto a la planificación urbana contemporánea, la planificación territorial contemporánea, es considerar estos riesgos. Los estudios fundados de riesgo son una obligación de los planes reguladores, por ejemplo. Decir, o que un especialista, en este caso, medioambiental, nos diga cuáles son los sectores inundables, cuáles son los sectores afectos a incendio forestal, cuáles son los sectores afectos a posibilidades de generación de tsunami, cuáles son los sectores de la ciudad que están afectos a aluviones o remociones en masa, caída de bloques, un montón de cuestiones relacionadas con el riesgo. Y eso nos va a generar condicionamientos de la planificación que queremos generar. Entonces, con esto, con esta idea, se completa esta clase que tiene que ver justamente con las preguntas que nos debemos hacer cuando queremos desarrollar una planificación que, como les comentaba antes, en términos conceptuales nos permite entender todos los subsistemas para después entender las relaciones sistemáticas. En términos prácticos nos permite hacer una planificación pertinente, que sirva, ¿cierto? Que sea utilitaria, que tenga utilidad, y en respecto de los aspectos éticos, una planificación que permita ciudades más justas, más equitativas, etcétera. Hay que saber todas estas consideraciones, el modelo, bueno, va a quedar en esta clase, y en base a este modelo básico, que es justamente el que les presentaba al principio, en base a este modelo básico es como vamos a seguir trabajando en el ejercicio práctico de este curso. Vamos a tomar en consideración las cuestiones de economía urbana, el, el encargado o encargada del aspecto económico de su proyecto va a tener que hacerse estas preguntas que colocamos en esta clase y va a tener que proponer, va a tener que estudiar los elementos relacionados con la economía urbana y va a tener que proponer después en función de eso. Entonces, luego el experto, ¿cierto? Este rol medioambiental, justamente también va a tener esta idea de enfocarse en los temas ambientales para aportar al proyecto. El encargado de los temas sociales, ¿cierto? Se va a encargar de hacerse estas preguntas, de contestarlas para después proponer. Y el último aspecto a considerar va a ser el político, ¿cierto? El rol político se va a encargar justamente de estas preguntas de actores, gobernanza, cuál es el organigrama de cierto barrio, de cierta ciudad, para, para generar como un proyecto pertinente en términos de gobernanza. Y este último tema de la infraestructura urbana, que tiene que ver justamente con esta idea del espacio físico, esta no va a tener un experto o un rol específico, sino que justamente va a ser el resultado de la sumatoria y de los aspectos espaciales que todos van a proponer. Y ese, el grupo, y sobre todo el jefe de grupo o la jefa del proyecto, se va a encargar justamente de empezar a cuestionarse respecto de la cuestión de la infraestructura o la cuestión física, el proyecto urbano propiamente tal. Con eso, bueno, con eso terminamos esta clase 7.